Bien, hoy es 3 de junio de 2015. Bueno, sigamos entonces con el tema que está bien interesante y ya estamos calienticos con el tema. Bueno, voy a hacer didáctica la cuestión, entonces a complementar la conferencia que acabo de hacer. Sin embargo, dada la complejidad del tema, pues yo sé que no es fácil. Sin embargo, quiero hacer lo más didáctico posible este asunto que he definido como el error. Y también pues el tema de la defensa putativa. Entonces, pues los casos casuísticas ya han sido planteados. Pero entonces, revisemos esto dentro de la causal de preclusión del artículo 332 en su numeral 4. Retomemos otra vez al doctor Noriega Agudelo Betancourt en su obra La defensa putativa, que escribiera pues para el año 1990. Porque es necesario, de todas maneras, aclarar unos asuntos aquí en cuanto al error. El error existe, el error de tipo, vamos a hacerlo más dinámico, el error de tipo y el error de prohibición. ¿Qué es el uno y qué es el otro? Pues para que me entiendan. A ver, digo lo siguiente. El error de tipo es aquel que recae sobre algún elemento de connotación material o jurídica contemplado en la descripción legal. Por eso es que el artículo 40 del Código Penal del 80, su numeral tercero y cuarto, contempla lo del error como causales de inculpabilidad. El del numeral tercero que acabo de citar es sobre el error de prohibición, que hace referencia a el error vencible, quien obre con convicción errada invencible de que está amparado por una causal de justificación. Y el error de tipo, que es el del numeral cuarto, se hace referencia a ese error invencible de que no concurre en su acción u omisión alguna de las exigencias necesarias para que el hecho corresponda a su descripción legal. Y entonces en el inciso segundo de ese numeral cuarto decía: si el error proviene de culpa, el hecho será punible cuando la ley lo hubiera previsto como tal. Era la solución para el error de tipo, y entonces se sancionaba como culposo. Y ahora vamos a ver entonces con Noriega Agudelo lo de las teorías, del esquema finalista sobre la teoría estricta y limitada de la culpabilidad. Entonces, el error de tipo, hacemos alusión al tema de la descripción legal, o sea, del tipo penal. Mientras que el error de prohibición versa sobre la permisión o la licitud de la conducta. Permisión o la licitud de la conducta. En el Código Penal nuestro, la Ley 599 del 2000, ¿dónde están ubicados estos dos errores? El artículo 32, en su numeral décimo, habla del error de tipo. Entonces, el Código Penal actual del año 2000, entonces el artículo 32 contiene dos numerales: el numeral décimo, que es el que habla del error de tipo, y el numeral 11 habla entonces del error de prohibición, porque como dice el texto, lo repito, el numeral décimo dice: el error de tipo, dice, se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica, o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuera vencible, la conducta será punible cuando la ley lo hubiera previsto como culposa. Este numeral décimo es el que hacía referencia como causal de inculpabilidad en el artículo 40, entonces en el numeral cuarto, que hablaba de la descripción típica. Pero como ahí también ya el numeral tercero hablaba del error de prohibición, como cuando se dan los presupuestos
error en los presupuestos objetivos de una causal de justificación. Ese es el error de prohibición. Hoy en día, entonces, están contemplados en el artículo 32, así, en el numeral 10, el error de tipo, cuando se refiera entonces a un hecho constitutivo de la descripción típica, o hay una disyuntiva, o sea, alternativamente o bien el uno o bien el otro, o de que concurran los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Ya no habla de causales de justificación, sino que también, de acuerdo a esta precisión, el artículo permitiría la posibilidad que por analogía entonces se haga referencia no solamente a causales de justificación, sino de inculpabilidad. Y entonces el numeral 11 dice: se obre por error invencible de la licitud de su conducta. Esa sería entonces el error de prohibición por permisión o la licitud de la conducta, como está establecida allí. Que versa, el error versa sobre la permisión o la licitud de la conducta. Entonces, ahora, sobre el error de prohibición, este error de prohibición tiene dos modalidades. Entonces, miremos lo siguiente: el error de prohibición habla del error de prohibición directo y el error de prohibición indirecto. Este de prohibición lo clasifican, uno es el directo y el indirecto. ¿Cuál es el uno y cuál es el otro? Entonces, se dice que en el directo está en juego o bien el conocimiento de la norma o bien su alcance. Entonces, se refiere al conocimiento de la norma o su alcance. Mientras que en el indirecto, entonces, se refiere existe cuando el sujeto conoce la norma prohibitiva, pero cree que en concreto le está permitida la conducta. Entonces, conoce la norma, o sea, conoce el tipo penal, pero cree que le está permitida, es decir, que existe una causal de antijuridicidad. Cree que le está permitida la conducta, es decir, que en este último conoce la conciencia de que está sancionado como tal, que está escrita la conducta, que esa está prohibida la norma, pero él cree que está permitido, es decir, para él puede considerar que existe una causal de justificación. Mientras que el error de tipo entonces es que existe un error en cuanto a la descripción legal, no sabe lo que hace. El error de tipo no sabe lo que hace porque de pronto no conoce el texto de la norma. Por ejemplo, acuérdese en el caso que le daba del menor de esos dos menores que tenían sus relaciones sexuales consentidas, pero el joven no sabía que la niña era una joven menor de 14 años. La madre lo denuncia por el acceso carnal menor de 14 años. Sin embargo, debido a que se prueba de que él no sabía la edad de ella, nunca se le dijo a ella, y además presentaba unas características físicas de una joven que no daba la apariencia de mayor de 14 años, pues entonces cae en el error en cuanto a la descripción típica. Como tal, ese error entonces decimos que es un error de tipo. Mientras que el error de prohibición es que se conoce que está prohibido, pero él cree que está actuando permisivamente. Y aquí doy un ejemplo para que entiendan esa situación más claramente. Con relación a la sentencia C355 del 2006, que es la despenalización del aborto, del artículo 122 del Código Penal, la mujer que permitiere entonces el aborto, que causare su aborto o permita que otro se lo cause, incurre en prisión tal. Pero viene la sentencia C355 del 2006 con ponencia de la doctora Clara Inés Vargas y del doctor Jaime Araujo Rentería, con tres salvamentos muy importantes también,
de los doctores Monroy Cabra, Talfur Galvis y de Rodrigo Escobar Gil. Y esa sentencia entonces despenaliza el aborto en unas situaciones particulares, cuando exista peligro grave para la madre certificado por un médico, cuando venga malformación el feto causando pues un daño al feto, entonces que esté certificado por un médico. Y tercero, también cuando sea producto de un acceso carnal violento. Bajo esas circunstancias, esas serían unas causales de justificación del consentimiento supralegal, porque si bien es cierto hay el consentimiento, lo examinábamos en el artículo 32 como una causal de justificación. En este caso sería una causal de justificación negativa, y debido a esa situación, ese consentimiento frente a ese bien que no se puede disponer, recordemos también el homicidio pietístico del artículo 106 con la sentencia de la Corte Constitucional C239 del año 97 del doctor Carlos Gaviria Díaz, una trascendental sentencia que ahora pues ha cogido vigencia debido al ultimátum que le diera pues la Corte Constitucional al Ministerio de Salud para que expidiera esa resolución regulando el asunto de la eutanasia, el homicidio pietístico. Entonces, bajo esas consideraciones, esas causas doctrinales, jurisprudenciales, dan cabida entonces a una causal de justificación. Bajo ese entendido, dígase que la mujer permita el aborto pensando que fue producto de un acceso carnal, que tenga un error en esa situación. Ella obra con dolo porque sabe que en ese caso está prohibida, está penalizado el aborto. Sin embargo, ella piensa que existe una causal de justificación porque conoció la sentencia C365 y la ha malinterpretado o le han indicado de otra manera diferente. Piensa que está obrando permisivamente, pues que es una causal de antijuridicidad. Bajo esas circunstancias, entonces se puede decir es un error de prohibición, porque conoce la norma que está prohibiendo el aborto, pero ella piensa que está permitido. Ese es un típico error de prohibición. Entonces, la cuestión es, en ese caso, ahora dígase más extremamente, de pronto que tenga un certificado que le esté diciendo que venga el feto de malformación y resulta de que está ese examen realmente no es cierto porque se falló, porque tiene algún problema allí, entonces está inducida a que se practique el aborto y entonces ella obra bajo un error. Ahí se estaría dando un error de prohibición, porque entonces en ese evento ella, si bien es cierto, conoce que la norma prohíbe el aborto, pero que existe una causal de justificación y piensa que está dada la causal de justificación. Error de prohibición. Pero el asunto entonces no queda allí. Vamos a examinar los planteamientos más a fondo. Este caso que quería darles era porque, aparte de los otros tradicionales, de los que vimos con el caso del doctor Noyer Agudo de Betancourt, de la persona que reacciona disparando una arma de fuego, el caso que he mencionado, el que más reciente sucedido en Estados Unidos, con Tamir Reis, el joven de 12 años que andaba con una pistola de juguete y la policía le dispara pensando que es de verdad y se dan cuenta pues que esa arma no es decir, ahí responden a una presunta agresión, una falsedad en cuanto a ese error, pero obran pensando que están obrando en derecho. Ese sería un típico también caso de error de prohibición, porque pues si bien es cierto reaccionan disparando, están obrando sabe muy bien que el que le causa la muerte a otra persona pues está tipificado, nuestro código así lo contempla. Sin embargo, piensan que caen en el error sobre la causal de antijuridicidad. Entonces, algunos dicen, y el planteamiento a discutir ¿es error de prohibición o será un error de tipo? Y allí entonces se han dado álgidas discusiones doctrinarias, jurisprudencialmente, y por eso estoy haciendo remontándome a esta obra de Noyer Agudo de Betancourt en sus inicios con el Código Penal del 80, cómo lo solucionaba el Código Penal del 80. Si vemos bien el Código Penal del 80, permite, frente a un error remensible de tipo,
soluciona como culposo, pero en cambio el error de prohibición del numeral tercero del artículo 40 no trae ninguna solución respecto a ello. Y ya escuchamos que el doctor Fernando Velázquez, mi maestro, pues es del planteamiento de que como ese inciso es el del numeral cuarto del artículo 40 se refiere al error de tipo, entonces la solución es si es vencible, sancionarlo como culpa, pero si el error de prohibición del numeral tercero no tiene esa solución, no le puede aplicar ese inciso final del numeral que acabo de mencionar, por lo tanto entonces había que sancionar es como dolo atenuado. Y entonces ahí se repite la historia. ¿Dónde lo ubicamos? Si es error de tipo, entonces lo vamos a ubicar en el tipo. Entonces si el tipo subjetivo es el dolo y la culpa, ese dolo es el conocer y querer, es la acción dirigida, como decía el finalismo, como Hans Bell se lo proponía, entonces es una acción voluntariamente dirigida a producir un resultado. Como tal, entonces esto está en la descripción del tipo penal. Entonces si es un error de tipo, entonces sería decir, se resolvería. Bueno, eso hace parte del tipo penal. Entonces, como el tipo subjetivo habla del dolo y la culpa, entonces, ¿qué se elimina? Se elimina el dolo. ¿Cómo se sanciona? Con la culpa. ¿Por qué la culpa? Porque se coge el esquema del causalismo, de acuerdo en ese ejemplo que daban de que la persona que dispara contra un arbusto en cacería, pero resulta de que tras del arbusto ahí es una persona de carne y hueso, y entonces se produce la muerte de eso, se debe sancionar por un delito imprudente, porque debió haberse previsto esa situación y ese resultado estaba en la posibilidad, porque él cognitivamente podía darse cuenta de que posiblemente podía estar una persona en esa situación. Entonces ahí se sanciona como imprudencia por culpa. Luego entonces esa es una de las teorías que se ha encaminado de la teoría del finalismo, de la llamada pues de la estricta y de la limitada culpabilidad, como paso a hacer mención aquí con lo que dice el maestro Nodier a Pedro de Betancourt. Entonces la solución por eso se planteaba plausible frente al error de tipo, de decir sancionémoslo con culpa si está previsto la culpa, porque si es parte del tipo, entonces el dolo es parte del tipo que anula el dolo. Ya la conciencia de la antijuridicidad está en la culpabilidad, por eso otros han dicho, ese es un error de prohibición, porque él actúa dolosamente, claro, conoce y sabe de ese tipo penal, pero entonces ya en el juicio de reproche o en el juicio de la conciencia de antijuridicidad, su potencialidad, se examina la culpabilidad y entonces van a decir que ese error igual la solución cuál es. Entonces decir, no, pues si es vencible, entonces sancionémoslo con dolo atenuado. Pero miren la desproporción que existe en una y otra, y Nodier, Agüero de Betancourt, como le he venido citando en su obra de la defensa putativa ya frente al Código Penal, pues él sí dice en su página 94, lo repito otra vez, hoy por hoy, cuando en mí se nota fácil la nieve de los años, cuando entonces creo que el derecho penal no solo implica problemas sistemáticos, sino, y ante todo, problemas políticos de control social como manifestación de la función punitiva del Estado, hoy por hoy me aparto de la teoría finalista en cuanto a las consecuencias del error de prohibición vencible. Creo no engañarme si digo que esa misma es la posición de mi caro amigo Londoño Berrío. Rechazamos las consecuencias de la mencionada teoría en este punto, en cuanto ello significa una ampliación desmesurada de la punición. Y entonces aquí pues se hacía referencia a los maestros. Juan Fernández Carrasquilla decía que ese error de prohibición pues no estaba sancionado, porque ese artículo 40 habla de la sanción pero culposa cuando es un error de tipo. Como es error de prohibición del numeral tercero, entonces no dice allí si es vencible, cómo se sancionaría, si con culpa o con dolo atenuado. Como no lo dice, entonces el maestro Juan Fernández Carrasquilla decía ya que absolverlo. Si es invencible, se absuelve y punto. No se examina nada en relación con culpa, porque ese texto, pues el del artículo 40 así lo consignaba. Sin embargo, entonces dice el maestro Nodier Agüero que, con todo respeto para los anteriores importantes juristas, en su página 90 dice esto: siempre he pensado que nuestro Código Penal del 80
en relación con la problemática del error, optó por la teoría causalista de la acción, esquema clásico y neoclásico del delito, y en estas circunstancias hay que darle relevancia al error vencible, sea de tipo o de prohibición, para predicar la culpa. Una posición importantísima del maestro Noyer Agüelo de Betancourt. El asunto entonces era de resolverse según el Código Penal del 80, tanto el error de tipo como el error de prohibición, resolverlo por el fenómeno de la culpa cuando es vencible. No, entonces, por eso no en vano se aparta de esa posición finalista del maestro Noyer Agüelo de Betancourt, que le daba la solución por la teoría limitada de la culpabilidad, de decir pues que entonces cuando se trata de un está en la estricta culpabilidad, decir que se sancione con dolo atenuado. Lo que sí se debe hacer es adoptar la posición de la teoría limitada de la culpabilidad del finalismo, que aboga por la solución frente al error de tipo, de darlo como culposo. Y así entonces debió quedar pues, el error de prohibición, de como está en el artículo 32, numeral 11, pero no como dolo atenuado, sino para darle una respuesta y una solución de acuerdo a la proporcionalidad y a la gravedad de la situación, de los hechos que se plantean allí, de solucionarlo como un error de tipo. Sea entonces el asunto para resolverlo, el error de tipo y el de prohibición, en ambos casos el vencible debería terminar como con sanción culposa en caso de existir el tipo como tal. Pues bien, miremos en lo siguiente con el doctor Noyer Agüelo de Betancourt. Dice así en relación con el maestro, acá escribe él en relación pues con la defensa putativa como error de prohibición indirecto. Ahora me adentro entonces abordemos el tema de la defensa putativa. Entonces, permítame lo siguiente. Veamos esto acá para ir haciendo unas conclusiones importantes. Dice el maestro Noyer Agüelo de Betancourt en este libro de 1990, La defensa putativa, no hablo del de el escrito para el año 2001, sino 10 años atrás, escribía lo siguiente: la defensa putativa como error de prohibición indirecto. Y vamos a la defensa putativa otra vez, porque ese es el tema que estoy ahora planteando ya frente a estos casos que hemos planteado, y que también el doctor Noyer Agüelo de Betancourt pues hace énfasis en su libro sobre casuística que normalmente se coloca para la defensa putativa. Y entonces mire usted la situación del disparo que se hace como en el caso de Ohio, en Cleveland, Ohio, Estados Unidos, con el caso de Tamir Rice, la policía que dispara pensando que ese muchacho tiene un arma de verdad y resulta que es de juguete. Ahí estarían actuando ante unos presupuestos objetivos, pero hay un error. Y entonces, porque de ser cierta alarma, pues obviamente que hay disparos, pues habría una legítima defensa, una situación punto, no hay nada que hacer. Excluimos entonces la legítima defensa, no hay tipicidad y ya. Pero el asunto es más de fondo cuando se trata del error. El error o bien de tipo o el error de prohibición, que eso es lo que presentan pues las discusiones amplias sobre este tema. Entonces dice así el maestro: la defensa putativa como el error de prohibición indirecto. Ya les expliqué el error de prohibición indirecto, ¿no? El directo pues ya se lo borró el tablero, pero el directo entonces cuando se está ante el error de prohibición directo, se está en juego o bien el conocimiento de la norma o su alcance. Y el indirecto es cuando el sujeto sabe que la norma es prohibida, pero cree en concreto que está permitida la conducta, que es permisiva. Entonces, la defensa putativa como error de prohibición indirecto, es decir, él conoce y sabe que está la descripción típica, pero piensa que está actuando permisivamente. Debe hacerse una precisión más. La doctrina distingue entre el error de prohibición directo y el error de prohibición indirecto. Existe error de prohibición directo, dice Jeschek,
Hans Heinrich en su Tratado de Derecho Penal, que cuando el autor no conoce en cuanto tal la norma punitiva que se refiera directamente al hecho y por ello toma por lícita la acción, así en los casos en los que el sujeto no conoce la norma, o si la conoce la interpreta mal o no la considera vigente y la considera no aplicable. Zaffaroni trae también el supuesto de la creencia del sujeto en la no validez de la norma porque considera, por ejemplo, que choca contra otra de superior jerarquía, lo que viene a ser entonces un insuficiente conocimiento de la norma. En resumen, en el error de prohibición directo está en juego o bien el conocimiento de la norma o bien su alcance. En el error de prohibición indirecto existe cuando el sujeto conoce la norma prohibitiva, pero cree en concreto le está permitida la conducta. Así, por ejemplo, cuando el sujeto cree que existe una causal de justificación que el ordenamiento jurídico en realidad no reconoce. Mire que aquí estoy hablando del caso de la joven que permite el aborto bajo una consideración de pensar que está amparada por la sentencia C355 del 2006. Así, por ejemplo, cuando el sujeto cree que existe una causal de justificación que el ordenamiento jurídico en realidad no reconoce, o cuando yerra sobre ciertas circunstancias o presupuestos que de existir concretarían una causal de justificación que sí está reconocida en la ley. Tal es el caso de la defensa putativa. Maurach habla de error de prohibición abstracto y error de prohibición concreto. Bueno, en resumen, en la defensa putativa el sujeto sabe lo que hace, pero cree que su comportamiento le está permitido. Obra sin conciencia de antijuridicidad. Es un error de prohibición, o como dice Francisco Muñoz Conde, es un caso de creencia errónea de estar obrando lícitamente. En la defensa putativa el sujeto conoce la prohibición abstracta del comportamiento, pero cree que en el caso concreto su obrar le está permitido porque supone que existen ciertas circunstancias de, por ejemplo, la agresión por parte de otro, la injusticia del comportamiento ajeno, que de existir harían justo su obrar. Hoy por hoy hay acuerdo unánime en el sentido de considerar el fenómeno de la defensa putativa como un fenómeno de error que repercute en la culpabilidad. Incluso en las legislaciones que, como la venezolana, no regulan de manera expresa el fenómeno, se ha esforzado la doctrina para, con base en el principio de culpabilidad, explicar la figura jurídica que tratamos acorde con la sistemática del derecho penal moderno. No los quiero confundir, pero pues el maestro Nodia Agüelo pues está ubicando el tema de que es un error de prohibición por esa situación que estamos planteando acá. Sin embargo, vamos a ver de cómo entonces hoy por hoy pues el asunto no es de ubicarlo en el artículo 32 en su numeral 11 como un error de prohibición, sino como un error de tipo. ¿Y por qué? Sigue diciendo, es que estoy leyendo lo de que escribía el doctor Noyer Agüelo de Bentancur en el año 1990, hace 25 años. La defensa putativa como error de tipo. Aquí debemos contemplar, miren la situación, entonces la defensa putativa como error de tipo. Ahí viene el planteamiento de hasta dónde es posible plantearlo entonces como un error de tipo, ¿no? Si bien es cierto, ya sabemos por qué razón entonces es un error de prohibición, porque la conciencia de la antijuridicidad está ubicada en la culpabilidad, ¿no? En la culpabilidad, pero cuando se trata de un error de tipo es porque el dolo, como el finalismo lo ubicó, fue en el tipo subjetivo. Entonces hablamos del dolo. Entonces, si es un error de tipo, la solución entre error invencible se absuelve. Si es vencible, les repito, se sanciona es como culposo si está tipificado como tal. Y ahora miramos la teoría y por qué razón. Y el error de prohibición sería entonces porque el asunto es que conoce que está prohibida la norma, pero él piensa que está amparada una causal de justificación. Entonces, si bien es cierto, obra con ese dolo, pero no con la conciencia de la antijuridicidad que está en la culpabilidad. Y entonces, como el dolo acá en este evento está en la culpabilidad, por eso el finalismo ubica las teorías estrictas y la limitada de la culpabilidad
y entonces lo sancionas como dolo atenuado, porque no elimina el dolo. Acá sí, en el error de tipo elimina el dolo, mientras que en la culpa, si está en la culpabilidad, como la conciencia, ya la conciencia de antijuridicidad o el juicio, digamos, de reproche, entonces el asunto del juicio de reproche se debe entonces es sancionar con un dolo atenuado, como acabo de explicar allí. Pero entonces miremos a ver cuáles de las teorías de esa estricta y de la limitada culpabilidad y cuáles están en el actual Código Penal, Ley 599 del 2000, artículo 32. Teoría limitada de la culpabilidad. Arrancamos. Entonces, la defensa putativa como error de tipo, ¿no? Aquí debemos contemplar las consecuencias a las que llegan dos posiciones: la teoría limitada de la culpabilidad y la teoría de los elementos negativos del tipo penal que he venido hablando aquí. Entonces, en cuanto al error de tipo, veamos en qué consiste esta posición en relación con la defensa putativa. Son conocidas las denominadas teorías del dolo y de la denominada teoría de la culpabilidad. La primera tiene dos vertientes: la teoría estricta del dolo, según la cual el dolo siempre exige la conciencia actual de la antijuridicidad, y B, la teoría limitada, que afirma que no siempre se debe exigir dicha actualidad, pudiendo bastar la conciencia potencial. También en relación con la teoría de la culpabilidad, defendida por la teoría finalista de la acción, se encuentran dos vertientes. Entonces aquí vamos con la teoría de la culpabilidad. Vemos entonces, hablan de para no confundirnos, teoría del dolo y la teoría de la culpabilidad del finalismo, ¿no? Entonces aquí está la estricta y está la limitada en la de la culpabilidad, y en la del dolo entonces hablamos pues de la teoría del dolo y la primera tiene dos vertientes: la del dolo, la estricta del dolo. Entonces una estricta del dolo, en donde se ubica la conciencia en la antijuridicidad actual de la antijuridicidad, y la teoría limitada, que afirma que no siempre se debe exigir dicha actualidad, pudiendo bastar la conciencia potencial. Entonces teoría limitada en la teoría del dolo, y en la de la culpabilidad es la estricta y la limitada, que es la que paso a leer ya. Entonces dice teoría estricta, hablando de la teoría de la culpabilidad. Según esta, del finalismo, ¿no? Según esta, hay que distinguir entre el error de tipo como problema que ha de resolverse en el campo de la acción típica, y error de prohibición que ha de resolverse en el campo de la culpabilidad. Entonces, mire que la teoría, vamos a borrar acá, me van siguiendo por favor para ir entonces precisando las cosas. Entonces, estoy en la teoría de la culpabilidad, ¿no? Entonces hablamos de la estricta. Mire que la estricta entonces dice aquí: según esta, hay que distinguir entre el error de tipo como problema que ha de resolverse en el campo de la acción típica. Entonces, en la estricta está el error de tipo. El error de tipo que se ubica en la acción típica, ¿no? Se ubica en la acción típica. Y también dice aquí, y el error de prohibición que ha de resolverse ¿dónde? En la culpabilidad. Bueno, hasta ahí habla de la teoría de culpabilidad estricta. Aquí el dolo es conocer y querer la realización del hecho típico y no hace parte de la culpabilidad, sino de la acción típica. Aquí en el error de tipo, entonces ese es el dolo, el conocer, pues, el conocer y querer la realización del hecho típico, y no hace parte de la culpabilidad, sino de la acción típica, o sea, la descripción del tipo. En efecto, la conciencia de la antijuridicidad no es exigencia del dolo, sino de la culpabilidad como presupuesto del juicio de reproche que se hace al procesado por no haberse comportado conforme a la norma
habiéndose podido ajustarse a ella. Si el error versa sobre alguno de los elementos del tipo y el error es invencible, se absuelve. Listo. Entonces, si es error invencible, se debe absolver. Se absuelve, ¿por qué? Por falta de acción típica. Y en relación con el error de tipo vencible, si dicho error es vencible, se debe condenar por delito culposo. Entonces, miremos que en cuanto al error de tipo le da dos soluciones aquí. Entonces, si es invencible, se debe ¿qué? Absolver. Si es vencible, entonces se sanciona como culposo. Punto. En cuanto al error de tipo, veamos qué pasa con el error de prohibición. Según la teoría finalista, esta clase de error es relevante para la culpabilidad y de ninguna manera lo es para el dolo. Estamos en el error de prohibición. Entonces, hace énfasis que es un asunto del resorte de la culpabilidad y de ninguna manera hace parte del dolo. Perfecto, o sea que no es típico. En efecto, aquí también hay que distinguir si el error es invencible. Acá, si es invencible, se absuelve. Se absuelve por falta de ¿qué? De culpabilidad. Ya que no existe reprochabilidad en lo que consiste la culpabilidad. Si el error es vencible, acá, si tenemos un error vencible, si el error de prohibición es vencible, se habrá de condenar por el respectivo tipo doloso, pero se atenúa. Entonces, el dolo atenuado. En la teoría estricta de la culpabilidad, para resolver el tema del error de prohibición, si es vencible, será con dolo atenuado. La diferencia entonces con el error de tipo es que lo sanciona culposamente, mientras que en el error de prohibición lo sancionaría con un dolo atenuado. Según eso, entonces, ubíquese usted entonces en el artículo 32 del Código Penal y entonces va sacando conclusiones. El error de tipo, que es el numeral 10, está sancionado con culpa, claro. Y el numeral 11, que es el error de prohibición, está sancionado con dolo atenuado. Casi que decimos entonces que el finalismo influyó en el artículo 32 en su redacción, o lo que lo proyectaron tenía la concepción finalista muy vigente. Ahora, sigamos entonces. Ya que el sujeto tuvo aquí dice, si el error es vencible, se habrá de condenar por el respectivo tipo doloso, pero se atenúa el reproche de culpabilidad y se condena por el tipo doloso, ya que el sujeto tuvo la conciencia y la voluntad de realización del hecho. O sea, acá como es parte de la culpabilidad, entonces tuvo la conciencia. Dice aquí, tuvo la conciencia y la voluntad de la realización del hecho. Por eso es que se sanciona con dolo atenuado. Y no se condena por el delito culposo, pues como se verá más adelante, sostiene dicha teoría que existe una diferencia material entre ambos. Es de la esencia del delito culposo, se dice aquí, la no existencia de intención, la cual bien puede constatarse en el caso que se discute. En realidad no existen mayores diferencias entre la teoría estricta del dolo y la teoría estricta de la culpabilidad. Cuando el error es invencible, ya se trata del error de tipo o el error de prohibición. Entonces miren cómo se compara la teoría, la que ahora hablé de la teoría del dolo, que la solución, dice aquí, vuelvo y leo, no existen mayores diferencias entre la teoría estricta del dolo y la teoría estricta de la culpabilidad cuando el error es invencible. Ya se trata del error de tipo o el error de prohibición. La diferencia está en la diversa fundamentación metodológica de la solución en la estructura del delito, pues en relación con el error de tipo, la primera dice que como no hay dolo, entonces no existe culpabilidad, mientras la segunda dice que como no hay dolo, entonces no hay acción típica. Bueno, la segunda, es decir, la teoría estricta de la culpabilidad dice que no hay acción típica. Como no hay dolo, no hay acción típica, entonces sancionémoslo como culpa. Si el error es vencible, ambas dicen que existe delito culposo si existe tipo culposo contemplado en la ley. Para la solución pues, del error de tipo. Las dificultades surgen cuando nos ubicamos en el campo del error de prohibición. Y dicho error
es un error vencible. Aquí sí existe una diferencia sustancial, pues ya se verá esto más a espacio, mientras la teoría estricta del dolo sostiene que en este caso existe un delito culposo. La teoría estricta de la culpabilidad dice que es imposible condenar por culpa, ya que la esencia de ella está en que el sujeto no tiene la intención de realizar el hecho material, lo cual no es el caso de la defensa putativa, por ejemplo, en donde sí hay intención y volición del hecho. Frente a la teoría estricta de la culpabilidad se levanta la teoría limitada, que sostiene lo siguiente. Aquí entonces la teoría limitada hay que distinguir entre el error de tipo y el error de prohibición. Entonces vamos a ver qué dice la limitada. Distingue entonces entre el error de tipo y el de prohibición, ¿verdad? Y veamos entonces qué dice aquí. El error dice, y luego aquí se distingue, primero, error por desconocimiento de la norma general prohibitiva. En este caso se distingue error invencible, absolución. Error vencible, responsabilidad por dolo, pero se atenúa el reproche. Entonces, dolo atenuado. Cuando se está frente a por error por desconocimiento de la norma prohibitiva. Desconoce la norma prohibitiva. Segundo, error sobre los límites o existencia de una causal de justificación. Aquí sí se opera en el mismo sentido que en la hipótesis anterior. Entonces se sancionará entonces con dolo atenuado, ¿no? Error vencible, responsabilidad por dolo, pero atenuada, sobre los límites o existencia de una causal de justificación. Y tercero, error sobre los presupuestos objetivos de la causal de justificación, o sea, error sobre un hecho que de haber existido justificaría la conducta. Aquí precisamente está ubicada la defensa putativa. Mire lo que dice acá el maestro Norio. Error sobre un hecho que de haber existido justificaría la conducta. Es decir, pensar que se está hablando en una legítima defensa porque el arma con que me apunta es un arma que yo supuestamente por error pienso que es de verdad. Pero no voy a esperar a que la accione para probarlo, sino que yo disparo primero y lo mato. Frente a las circunstancias, entonces, de darse en esos, de haber existido, es error sobre un hecho que de haber existido justificaría la conducta. Al punto que les decía que quien obra en defensa putativa, el otro puede obrar en legítima defensa. Aquí precisamente se ubica la defensa putativa. Pues bien, en la situación tercera, es decir, la que acabo de leer, se opera así. Se da la situación a un tratamiento como si fuera un error de tipo y se sacan las siguientes conclusiones. Entonces, en la teoría limitada de la culpabilidad, la defensa putativa se resuelve como un error de tipo en la teoría limitada. Miren entonces que el artículo 32, número 10, tiene su fuente, será entonces en teoría, dentro de la teoría de la culpabilidad, en la limitada. Y entonces, ¿qué dice acá? Dice, si el error es invencible, se absuelve. Estoy hablando del tipo, ¿no? Si es invencible, absuelve. Si es vencible, se condena ¿por qué? Por culposo. ¿Listo? Ahí está entonces el artículo 32, a mi modo de ver, se acogió a la teoría limitada de la culpabilidad, el artículo 32, numeral 10, para resolver el error de tipo. Porque el error de prohibición del artículo 32 en su numeral 11, que es el error de prohibición, pues está resolviéndolo es como un dolo atenuado. Pero en ese orden de ideas, entonces, el artículo 32 de la numeral 10 ¿podría solucionar la defensa putativa? Sí, claro. He allí la inferencia que se puede ir concluyendo, porque precisamente, como dice acá el maestro Noyer, abuelo de Bentancur, abordando el tema de la teoría limitada.
en cuanto al tercer punto sobre presupuestos objetivos de la causal de justificación. Y mire lo que dice acá el numeral 10, dice: o el que concurre en los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. La norma va hasta más allá, no solamente causales de justificación, sino de inculpabilidad. Y allí ahora vemos al maestro Gómez López para aclarar más eso. Me han comprendido. Yo creo que si han seguido textualmente, la situación ha sido más clara, ya explicando más a fondo esta situación para ubicar entonces ya la respuesta a la defensa putativa por el artículo 32 en su numeral 10, el error de tipo. Entonces no es solamente en cuanto a la descripción típica o los elementos del tipo penal, sino también cuando existan cuando se den los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Teoría de los elementos negativos del tipo, y cita aquí en la página 27 lo mismo Nodier Agudelo, dice: también la teoría de los elementos negativos del tipo resuelve el problema que tratamos en el campo de la acción típica. En efecto, como se recordará, dicha teoría sostiene que las causas de justificación descartan la existencia de la tipicidad. Cuando aquí se dice que un hecho es típico, se está afirmando a la vez que tal hecho no está justificado. Y cuando se predica de una conducta que está justificada, se está afirmando de ella que no es típica. De esta manera, los presupuestos de las causas de justificación son elementos negativos del tipo penal. De lo anterior se deduce que cuando un sujeto yerra sobre la existencia del ataque, lo que precisamente acontece en el caso de la defensa putativa, según dicha teoría, se está en presencia de un error de tipo. Repito, de lo anterior se deduce que cuando un sujeto yerra sobre la existencia del ataque, según dicha teoría, se está en presencia de un error de tipo. Entonces yo por eso es que he venido insistiéndoles que frente a este asunto de la ausencia de tipicidad del artículo 332 numeral 4 de la ley 906 para solicitar preclusión del fiscal, pues ha de tener en cuenta en un caso de una defensa putativa de resolverlo por la situación del error de tipo. Y entonces ya sabemos bien que la teoría de la culpabilidad, el artículo 32 numeral 10 estaría cogiendo entonces la teoría limitada en cuanto a resolver el tipo del error de tipo, que se debe sancionar como culposo, porque el numeral 12 diríamos entonces que estaríamos abordando más bien entonces la respuesta de la teoría estricta para resolver el problema de error de prohibición, que si es invencible se absuelve y si es vencible se soluciona como dolo atenuado. Y entonces allí es la situación de que el dolo no estaría ubicado en el tipo, en la acción típica, sino que está ubicado en la culpabilidad como conciencia de la antijuridicidad. Entonces volvemos al tema inicial. El error de prohibición, ¿cómo se define? Aquella persona que sabe que la norma está prohibida, pero que piensa que está dándose alguno de los presupuestos que consideran que no es antijurídica. Entonces estaría por solucionarle como un error de prohibición. Sin embargo, a mi modo de ver la situación, pues yo pienso de que todas estas figuras o esta casuística puede encontrarse solución a través del error de tipo. La defensa putativa ya sabemos que la pueden ubicar ahí en el numeral 10 del artículo 32 del Código Penal por el error de tipo. Para solucionarlo entonces absolviendo si es invencible y sancionándolo como culposo si es vencible, porque entonces, vuelvo y repito, se elimina el dolo. Es decir, la persona no sabe, porque si lo cogemos la teoría limitada de la culpabilidad o la de los elementos negativos del tipo, nos va a dar la misma solución al problema, es decir, resolverlo pues como un error de tipo. Por eso la defensa putativa entonces tendría su ubicación allí. Y es que el maestro Gómez López, les vengo indicando que al abordar el tema de la defensa putativa, dice el maestro que en su página, en teoría del delito, en su página 619, dice lo siguiente: la defensa subjetiva en síntesis se presenta cuando el sujeto cree estar actuando en legítima defensa.
pero sin que existan los presupuestos objetivos para la justificante. La repulsa subjetiva puede motivarse en varias razones: error acerca de la existencia de la agresión, error sobre la ilicitud del ataque, error acerca de la necesidad de la respuesta defensiva y error sobre la proporcionalidad de la defensa. Se trata de una especie de error de prohibición, pero que en la legislación vigente se asimiló en sus consecuencias al error de tipo según las previsiones del artículo 32, numeral 10, por ser un error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación. Aquí entonces se cita también al doctor Gómez Pavalló en Derechos y Fundamentos y Dogmática Penal, en su libro, sí, Estudios de Dogmática Penal. Aquí tengo dos obras del doctor Carlos Arturo Gómez Pavalló, que es otro trazadista muy importante, costeño, excelente. Tiene este libro de Estudios de Dogmática en el Nuevo Código Penal de Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, y es precisamente la que cita el maestro Gómez López, de que en su página 109, entonces vamos a ver si localizamos aquí en la página 109 del profesor. Bueno, sí, bien, entonces para continuar esta disertación que hace acá, dice entonces, continúa diciendo el profesor Gómez López: y por lo tanto, en caso de error vencible, se aplicarán las consecuencias del error de tipo vencible, o sea, se juzgará por el correspondiente tipo culposo. Si no existe tipo culposo, el hecho será impune. Si el error fuera vencible, la conducta será punible cuando la ley lo hubiera previsto como culposa. Esto para darle pues en cuanto al asunto pues de la defensa putativa. Ahora, una ubicación sistemática, y se sigue, pues se comenta también en relación con el error de invencible de prohibición, ¿no? La doctrina actual en forma mayoritaria considera la defensa putativa como una situación de error de prohibición, o sea, sobre la antijuridicidad que disculpa si es invencible. Si no es inevitable, disminuirá la pena de acuerdo al grado de su evitabilidad, o sea, cuando lo atenuaba. Quien por una falsa apreciación de la realidad se considera en situación de legítima defensa, obra en realidad en error, y por lo tanto su falso conocimiento no transforma en ilícita la acción del tercero. Se trataría de un error de prohibición según la doctrina estricta de la culpabilidad de corte finalista. Se trataría de un error de prohibición. Entonces, será un error de prohibición según la teoría estricta de la culpabilidad, y entonces habla del dolo atenuado acá, ¿no? Para la teoría finalista, la suposición errónea de que ocurre una causal de justificación constituye un caso de error de prohibición, sea que el autor se equivoque sobre los presupuestos objetivos o sobre los límites jurídicos de una causal de justificación, o crea erróneamente que concurre una causal de justificación que no está reconocida como tal por el derecho. Mire que aquí entonces habla de cree erróneamente que concurre una causal de justificación que no está reconocida como tal por el derecho. El caso de la joven que digo yo que autoriza el aborto pensando que está dentro de la causal de justificación del 355 de la sentencia de la Corte. Se trataría de un error de prohibición y no de tipo. Sin embargo, mire que la solución allá por el error de prohibición es con dolo atenuado, mientras que en el error de tipo se sanciona con culpa, de estar tipificado como culposo, perdón. Pues en ese evento la acción sería dolosa, pero faltaría la conciencia de la antijuridicidad del acto. Dice aquí, por lo que faltando esa categoría no podría formularse el juicio de reproche al autor. Dice, si el error es invencible o inevitable para el autor, se excluye el juicio de reproche, pues el acto en las circunstancias concretas de su realización resulta irreprochable. La inculpabilidad se apoya en la falta de conciencia de la ilicitud del acto, elemento que integra la culpabilidad y no el dolo. En consecuencia, la defensa putativa es una acción típica de antijurídica, pero no culpable. En caso de error vencible, el hecho realizado es típico y antijurídico, atenuándose el juicio de culpabilidad en la medida del grado de vencibilidad del error. Es decir, que el error vencible de prohibición se considera como aminorante de la culpabilidad. En el error vencible de prohibición, según Belzer, se presenta una acción dolosa cometida con error sobre la valoración del significado antijurídico del hecho,
el autor dirige su acción hacia un resultado que cree lícito, pero en realidad resulta injusto, por lo tanto habría dolo, pues el autor dirige su acción hacia un acto que sabe está previsto en la ley como delito, por lo tanto no puede hablarse de culpa, pues en la comisión culposa de un hecho es irrelevante para la punibilidad el contenido de la decisión al hecho. Pero entonces viene y se plantea aquí como una forma de error de tipo, y entonces viene y sí insiste el maestro Gómez que sí, entonces tratémoslo como error de tipo. Por su parte, un sector de la doctrina, si bien considera que la defensa putativa es un error, lo asimila al error de tipo. Esta posición doctrinal parte de considerar la suposición errónea sobre los presupuestos objetivos de una causal de justificación que excluye el dolo del tipo y en consecuencia la tipicidad. Conforme a la teoría limitada de la culpabilidad, debe distinguirse si el error recae sobre la existencia de la norma prohibitiva o sobre su interpretación o alcance. En estos casos, si el error es invencible, se excluye la culpabilidad. Si es vencible, se sanciona como delito doloso con culpabilidad atenuada. Pero si el autor sabe en abstracto que su conducta está prohibida, pero cree que en su caso le está permitido porque existe un motivo de justificación, se debe absolver si el error es invencible. Pero si el error es vencible y recae sobre los presupuestos objetivos del motivo de justificación, se deben de aplicar las consecuencias del error de tipo vencible, o sea, que excluye el dolo y se sanciona como un delito culposo, pues el autor quiso observar la ley y solo vulnera la norma por desconocer la realidad, por lo tanto la acción es análoga al error de tipo. Entonces lo anterior determina que la solución dada por el numeral 10 del artículo 32 al error de tipo vencible, aplicable al supuesto de error sobre los presupuestos objetivos de justificación, no conduce a una verdadera culpa, la cual presupone la ausencia de intención de realizar el hecho típico, sino una asimilación a los efectos del error de tipo. Y dice aquí, cita otra vez al doctor Noyer Agüero de Betancourt, siguiendo un dice, en su página 623 dice, el profesor Noyer Agüero de Betancourt, siguiendo un criterio diferente al nuestro, entiende que el razonamiento para la punición por culpa es el siguiente. Es cierto que el sujeto sabía que estaba matando y quiso matar. Existe elemento intelectivo y volitivo de muerte, o sea, se da la primera parte del dolo. Conocer y querer el hecho típico, en este caso, el hecho típico de la muerte de otro. Sin embargo, la conciencia y la voluntad no estuvieron orientadas a la realización antijurídica del hecho muerte. El sujeto no tuvo propósito de matar con conciencia de antijuridicidad, puesto que creyó que se daban los presupuestos objetivos de causal de justificación. Por lo anterior puede haber culpa no solo cuando el sujeto no pruebe el hecho o cuando confía en evitarlo, sino también cuando hay imprudencia o negligencia en cuanto a la valoración de las circunstancias que de existir justificarían el hecho. Y estas circunstancias son las que dan la significación al hecho. La imprudencia y la negligencia están en no haber examinado con diligencia y cuidado la supuesta agresión o la supuesta gravedad o injusticia de la agresión. Por eso entonces, pienso yo que es partidario de hablar entonces de la tipicidad, en ese caso de una sanción culposa, como culpa. Pues bien, estos son los criterios que ya finalmente, pues para dar por cerrado este tema, se dice aquí que entonces ya examinamos pues los diferentes autores y no me resta sino decirles pues que este tema de la defensa putativa podemos entonces encontrar la solución por el artículo 32 en su numeral 10 como un error de tipo. Entonces esas son las conclusiones a las que llego pues en el caso que planteamos de la persona que dispara, y pues obviamente que en el caso de la joven que ella presupone esa causal de justificación que está dada, pues es un error en cuanto a esa conciencia de la antijuridicidad, y pues ahí entonces se discutiría si se soluciona como error de tipo o si se soluciona como error de prohibición. Sin embargo, pues miremos que frente a ese error de tipo, pues tiene una solución con culpa, mientras que si es con el error de prohibición como tal, pues ya la sanción sería con dolo atenuado. Es una cuestión pues que en dogmática sirve para
mirar a ver con cuál argumento jurídico entonces podemos dar una solución a este tipo de problemas. Muy bien, les agradezco aquí nuevamente, entonces esperemos en esta secuencia que llevo, en esta maratón académica que le he llamado como esta reforma que se avecina al Código de Procedimiento Penal. Dale clic si te gusta, no te olvides. Vamos en esta secuencia, he ido subiendo los videos. Cuando veo que ya hay un índice de personas que han ingresado a cada video, pues los voy subiendo. Tengo en espera unos 5 videos sobre todos estos temas y poco a poco ir entonces subiendo al portal para que ustedes vengan pues haciendo este seguimiento de acuerdo a los anteriores videoconferencias, y así entonces vamos resolviendo todo este asunto que trata de la preclusión del artículo 332. Muy bien, hoy que gane el Cali, pierden los paisas, y el domingo es que entonces tendremos la copa. Bueno, estoy de parte de mi equipo local, pues obviamente hay que hacerle fuerza al Cali, no es que sea el Cali, pero le hacemos fuerza al equipo azucarero. Ok, hasta la próxima.